Expectativa por la llegada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Argentina. Ya está nuestro móvil en vivo en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Está previsto que a las 21:30 la expresidenta llega a la Argentina procedente de Cuba, donde fue a visitar a su hija, que está enferma, internada en un centro hospitalario de Cuba. La expectativa está centrada también por la última decisión del juez federal Claudio Bonadío, que esta tarde le envió un oficio a la editorial en la que la expresidenta sacó el libro Sinceramente, para que se abstenga de pagar derecho de autor a la expresidenta. Irina, ampliamos esta información. Sí, lo que le está ordenando el juez a la editorial es, le está avisando que hay una inhibición de bienes y que por lo tanto ese dinero tiene que quedar retenido, de modo que queda como, es una suerte de embargo, pero no termina de ser un embargo. Es una advertencia, digo, ¿no? Es una advertencia que le hace Bonadío a la expresidenta. Claramente. ¿No? Claramente es una advertencia. Además, Bonadío se estaba por tomar licencia, bueno, lo comentamos con anterioridad. Digamos que antes de irse de licencia, la última persecución contra la expresidenta, ¿no? Así es. Bien, no está claro, todavía hemos estado tratando de averiguar. De la editorial nos acaban de responder que hasta tanto los abogados no vean el oficio y analicen la respuesta al magistrado no van a hacer declaraciones. También el entorno de la expresidenta no nos ha dado respuesta sobre el contrato, ¿no? ¿Qué es lo que dice el contrato? Pero bueno, está claro, ¿no? Ya en este punto ya se nota la obsesión personal del juez federal Claudio Bonadío contra la expresidenta. Aquí se ve no solamente la obsesión personal, sino claramente la persecución bajo todo punto de vista de Bonadío, que no pierde pisada, no solamente de Bonadío, también de algunos dirigentes políticos, ¿no?, contra la expresidenta en todo lo que realiza. Es como que le advierten, mira, no te vamos a dar tregua del camino aquí a octubre. Recordemos, 9 de mayo, la expresidenta presenta su libro, Sinceramente, en el marco de la Feria Internacional del Libro, y se especula con que el 20 de junio presente su candidatura presidencial se supone, se trasciende en la cancha de Racing. Pero bueno, eso será. El móvil está en Ezeiza, ni bien tengamos los primeros datos, allí está, móvil vivo, directo en Ezeiza, aguardando la llegada de la expresidenta. Otro alerta. Insólito, el obispado de Avellaneda, el obispo de Avellaneda, Monseñor Frastia, sancionó esta tarde al cura de Opción por los Pobres, al padre Paco de Olveira, tras el cruce que el sacerdote mantuvo el fin de semana con la vicepresidenta Gabriela Michetti en el acto por la beatificación de Monseñor Angelelli, mártir de la Iglesia, asesinado por la dictadura en 1976. Allí, en ese acto, que estaban varios sacerdotes, varios curas también del movimiento Opción por los Pobres, Paco Olveira se acercó a la ex vicepresidenta con un crespón negro, diciéndole que la presencia de la vicepresidenta en ese acto no era acorde
con lo que se estaba homenajeando a la figura de un mártir de la iglesia como Angelelli. Monseñor Frastia le ha suspendido a Paco Olveira las licencias eclesiásticas. Esto es, prácticamente lo echa de la diócesis de Avellaneda y no le permite dar misa en la diócesis. Recordemos que el padre Paco Olveira ha desarrollado una actividad social muy importante en la isla Maciel, muy cercana a los pobres, creando comedores comunitarios. Ahora, es insólito. Fíjese lo que la iglesia ha tardado en sancionar a los curas, a los monseñores pedófilos dentro de la iglesia. Y rápidamente el obispado, por este hecho, aparta al cura Olveira. Esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, donde estamos todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, hablamos con el padre Paco y él contaba el cruce con la vicepresidenta de esta forma. Hicimos un cartel que decía: Michetti, el gobierno nacional insulta la memoria de nuestros mártires. En un momento de la misa lo levantamos y después me acerqué a Gabriela Michetti. Yo creo que ella pensó que yo le llevaba un regalo porque yo llevaba en la mano un crespón negro de luto, ¿no? Pero no luto por nuestros mártires, porque nuestros mártires están bien vivos en la memoria, sobre todo de los pobres, de los pequeños. Y se lo di y le dije: mire, estamos de luto. Le dije: su presencia insulta la memoria de nuestros mártires, porque a ellos los mataron justamente por luchar contra las políticas que ustedes están llevando adelante en estos momentos en nuestra patria. Bueno, reiteramos entonces, el obispado de Avellaneda, de una forma insólita, le suspendió hoy las licencias eclesiásticas, esto es decir, toda posibilidad de dar misa al padre Paco Olveira, llamativamente después de este cruce con la vicepresidenta Gabriela Michetti. Reitero, la iglesia ha tardado siglos tal vez en pedir perdón por muchas cuestiones. Lo último, por los curas pedófilos dentro de la iglesia. Sin embargo, el obispo de Avellaneda se apura, tal vez para quedar bien con el gobierno, y sanciona a un cura que en los últimos tiempos se la ha jugado mucho por los pobres, que ha hecho mucho trabajo social en Avellaneda y en la isla Maciel, territorio que seguramente muchos no van a la isla Maciel. Y ahí es donde se ha jugado. Insólito. Yo he estado buscando a gente muy ligada a la iglesia que sigue. Dicen que hay pocos antecedentes de una medida similar en la República Argentina. Una anterior de Monseñor Aguer, unos años atrás. Pero de tal nivel de dureza, pocas veces se ha visto. Recordemos que a Christian von Bernick, quien mientras reprimían, torturaban en la dictadura, él daba la comunión, le permiten seguir dando misa. Estas son las cosas que la iglesia en algún momento tiene que rever. Datos de pobreza, lo que más duele, la pobreza en los chicos, en los niños, sigue aumentando en la República Argentina. Datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, 63,4% ha aumentado en niños privados del ejercicio de un derecho. 51,7% de estos chicos vive en hogares pobres. Hay 600.000 nuevos chicos pobres en la República Argentina. 41,2% carecen de ingresos y al menos un derecho. Esto es tremendo, estas cifras, ¿eh? Estamos hablando de chicos menores de 17 años en la Argentina de hoy, en la Argentina de Macri. Una generación mal alimentada, nutricionalmente mal preparada,
41,2 carecen de ingreso y al menos un derecho básico, que la UNICEF dice para todos los chicos primero. Esto pasa en el gobierno de Macri, este es el ajuste de Macri también en los más chicos. Y la cifra, tremenda, 600.000 niños y adolescentes cayeron en la pobreza durante el 2018 solamente, solamente. Cifras que duelen y mucho, Fernando, ¿no? Sí, vos fijate que si tenés una destrucción de 200.000 puestos de trabajo, tenés exactamente ese efecto, ¿no? Cada familia que perdió un puesto de trabajo termina cayendo por debajo de la línea de la pobreza. La mitad de los hogares donde viven estos chicos están por debajo de la línea de la pobreza. Son datos muy crudos. Y es muy interesante ver si las consecuencias de las políticas neoliberales, ¿no? Porque siempre dicen, falta un poquito más de neoliberalismo para que las cosas se corrijan. Y cada vez que vemos un poquito más de neoliberalismo, vemos cómo se agravan todos estos índices o todas estas manifestaciones de la pobreza, Gustavo. Bien, enseguida Hugo Moyano ya se encuentra aquí en nuestros estudios. Se viene el paro general de los gremios que están enfrentados a la CGT y obviamente al gobierno. Vamos a hablar también de esto con Hugo Moyano. Y además, el gobierno que está presionando esta noche ha dictado ya varias conciliaciones obligatorias y presiona junto a empresarios a varios gremios para que mañana no paren. Las presiones del gobierno para que no haya paro, enseguidita lo hablamos con Hugo Moyano. Y también está Aldo Piñanelli, economista. Con Aldo enseguida vamos a hablar también de las últimas medidas adoptadas. Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag liquidación por campaña. Enseguidita también todo el tema económico con Aldo Piñanelli. Pedro Brigger ganó el socialismo en España, Pedro. Efectivamente, en el Reino de España estaban doblemente contentos. Primero por haber salido como primera minoría, haber obtenido una victoria importante, aunque no logran tener mayoría absoluta en las Cortes españolas. Y en segundo lugar, por la debacle del Partido Popular, que perdió la mitad de sus escaños, más de la mitad de sus escaños, perdió 4 millones de votos, una de las peores votaciones del Partido Popular en la historia, y si no cae su secretario general Pablo Casado es porque dentro de un mes hay elecciones municipales y al Parlamento Europeo, porque si no ayer le hubieran pedido directamente la renuncia. Pero es un Parlamento fragmentado, se necesitan 176 escaños para tener mayoría y poder formar un gobierno con un solo partido. No lo tiene el Partido Socialista porque consiguió 123. Por lo tanto, tiene que ir a una coalición. Ayer, ahí donde estaba Pedro Sánchez, las imágenes que ven a mi izquierda, estaba festejando con su gente. Y claro, la pregunta es ¿con quién va a hacer coalición? Y la gente le decía, con Rivera no. Rivera es del partido de derecha, centro derecha, más moderno, Ciudadanos, que obtuvo una muy buena votación y juntos podrían formar un gobierno. Cuando la gente le decía con Rivera no, le estaba diciendo con Unidas Podemos sí, que es una formación más de izquierda, utilizando la expresión derecha-izquierda que se utilizó mucho en esta última semana en el Reino de España. Con Podemos sí, esto no implica que Podemos integre el gobierno, pero sí que le dé el apoyo, por lo menos, para aprobar el presupuesto. La gran novedad en estas elecciones fue la entrada al Parlamento español de Vox, una formación de extrema derecha que les mencionábamos hace unos meses, que había obtenido muy buen resultado en Andalucía. Ahora ya son parte del escenario político, menos de lo que pensaban, pero 24 escaños en el Parlamento para una formación de extrema derecha, homofóbica, racista, antimigrante en las Cortes españolas. Es realmente una votación muy grande. ¿Sabés lo que me sorprendió ayer del discurso de Pedro Sánchez? Sí. No solamente que dijo un mensaje de España al mundo, que se pueden vencer las derechas y los autoritarismos, sino que habló de justicia social. Pedro Sánchez. Efectivamente, la campaña del PSOE fue una campaña que tuvo un toque social muy importante, porque fue un guiño hacia un sector de la población que no quiere a las derechas. De hecho, las derechas no pueden formar gobierno. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox no alcanzan para formar gobierno
en gran medida por la muy mala votación en el País Vasco y en Cataluña. Recordemos que en el Reino de España están el País Vasco y Cataluña, donde las izquierdas históricamente son muy fuertes. Sin el País Vasco y sin Cataluña, las derechas hubieran podido formar gobierno, pero por ahora, tanto el País Vasco como Cataluña forman parte del Reino de España. Fernando quiere agregar algo. Sí. No, le quería comentar, Pedro, ¿sabés con quién quieren los mercados que se alíe Sánchez para formar gobierno? Buena pregunta. Con Rivera. Quieren que se vaya hacia el centro el gobierno español. Dicen que esa es una garantía para continuar con todo el ajuste y el crecimiento de España. Es Veremos verdad, qué pasa en pero España. no es lo que la mayoría de la gente votó. Pero falta para eso todavía. Bien, volvemos al D'Alessio Gay. Enseguida estamos con Hugo Moyano y con Aldo Piñanelli para analizar el paro que se viene mañana y las últimas medidas económicas. Pero el D'Alessio Gay sigue provocando todos los días algún dato más. Irina, ¿qué tenemos? Novedades. Novedades en el D'Alessio Gay tienen que ver con algunas declaraciones que se conocieron este fin de semana de una abogada. La conocemos por ahora como la abogada G. Se está protegiendo su identidad porque en algún momento va a tener que declarar en la causa. Esta abogada es la que entrenó de alguna manera a Leonardo Fariña para que pudiera dar una versión que era la que quería el gobierno en la causa de lavado de dinero contra Lázaro Báez, que terminara comprometiendo a Cristina Fernández de Kirchner. Es la famosa declaración que se armó de Leonardo Fariña, la declaración guionada, además de haber recibido una serie de mails. Recordemos que la semana pasada, Irina, con Juan fuimos mostrando todos los mails que, estando en la cárcel o saliendo, la reunión con Garabano, de Fariña, lo que denunció el abogado de Rosanqui, lo coacheaban, porque sabía mucho a nivel financiero Fariña, pero nada de la obra pública. No sabía nada. Y esta fue la misión de la doctora G. Quien le pudo hacer una entrevista en Página 12 fue Raúl Colman, por eso se conocieron, se conoció toda la explicación y el relato de esta abogada. Vamos a ver lo que resumimos y como bien dice Irina, la nota que ayer hizo Tuni Colman a la coacheadora oficial, podríamos hablar, Y ¿no? podríamos llamarla de esa manera. Dice la doctora G que se va a presentar a declarar ante el juez federal Alejo Ramos Padilla. Sí. Yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. Él no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, recordemos que fue prácticamente panelista de muchos programas oficialistas de la televisión Fariña. Hasta hace poco, volvió ahora. Y hasta en la televisión usaba mis palabras. Yo me reía sola. El que me contrató fue un hombre que se sabía era de la AFI, el doctor Raúl Copes. Otra vez la AFI metida en las operaciones para armar causas para perseguir adversarios políticos, en este caso al kirchnerismo. Vamos, sigue más. ¿Le pagaron por entrenar a Fariña? Le pregunta Tuni Colman a la doctora G. Sí, unos 30.000 o 40.000 pesos de ahora. Pero le aclaro que yo no sabía que era para entrenar a Fariña. Copes me contrató para ese trabajo, que era mi especialidad. Ella es especialista en Derecho Administrativo. Yo no sabía para quién era, sí sabía quién me hacía el encargo. ¿Cómo fue el encuentro con Fariña? Yo llegué a la oficina y ahí estaba Fariña. Por supuesto que lo conocía de la televisión. Estaba ahí sentado, todo canchero, con un gorro de lana en la cabeza. Arrancó hablándome de su matrimonio, él hablaba y hablaba. Cuando pasamos a la obra pública, me quedé sorprendida. No sabía nada de nada. Él decía que se cobraba un anticipo del 25%, lo que no existía. Hay incluso obras que no tienen anticipo, otras tienen el 10% y otras el 15%, y alguna el 20%, pero el 25% no existía.
no tenía el menor contacto con la obra pública. Él dice que tenía ideas subyacentes, o sea que sabía, pero que no las tenía presentes, dice Tuni. Dice la doctora G, mire, no sabía las cosas más elementales. Se ve que nunca tuvo contacto con una licitación ni con una obra pública. Piense que cuando yo me vi con él, se supone que había leído los mails, pero no podía repetir ni lo que había leído. ¿Y cómo se fue resolviendo el desconocimiento? Hice de maestra, le hacía cuadritos, dibujitos, él repetía a rajatabla, después era impresionante, usaba mis palabras. Yo le hacía los cuadraditos y dibujitos en un blog mío. Todavía tengo todo el material, así que se lo entregaré al juez de Dolores, también los mails y lo que yo escribí a pedido. Él quería saber cómo se podía manipular una compulsa de precios o una licitación, o cómo se podrían conseguir sobreprecios, la manipulación de los adelantos, las facturas apócrifas, coimas y hasta lavado de dinero. Todo eso tengo anotado en mi blog. Entrevista que Tuni Coleman ayer en Página 12 le hizo a la doctora G, se preserva el apellido, una especialista en Derecho Administrativo, que fue la encargada de coachear a pedido del Gobierno Nacional, a pedido de Garabano, en este caso contratada por la AFI. Otra vez la AFI metida en las operaciones armadas desde el poder político y la justicia para perseguir adversarios políticos en la Argentina. El mecanismo que uno puede ver a través de del relato de la doctora G es exactamente el mismo que con los mails, los mails que recibía Fariña. Fariña recibía mails, además los recibía desde una casilla que se llamaba elturista@protonmail, que teóricamente está asociada a la AFI, donde ella misma cuenta en la entrevista que ella mandaba su material a esa casilla. Ella la relaciona con Raúl Copes, con este personaje de la AFI. ¿Se sabe quién es Raúl Copes? Sí, era un funcionario de la AFI que falleció, que estaba vinculado al radicalismo. Ella lo cuenta incluso en la entrevista y cuenta que tenía una relación de bastante tiempo de trabajar con él, que él la había llevado para reformular algunas normas internas y algunas cuestiones que tenían que ver con contratos, básicamente, que ella nunca trabajó como abogada de la matrícula, que se dedicó a hacer ese tipo de cuestiones. Recordemos que Leonardo Fariña admitió la semana pasada en juicio oral y público en la mal llamada ruta del dinero K, porque finalmente le dictaron falta de mérito a Cristina Kirchner, que él conocía los mails, que estaba al tanto de esa casilla, solo que le echaba la culpa a sus ex abogados del manejo de la misma, y que también coincide y admite que fue guionado de alguna manera y que simplemente le acomodaron conocimientos subyacentes. Una cosa medio insólita, como que él ya lo sabía y se juntó con gente que le despertó esos conocimientos. Algo muy importante relacionado a esto. La primera denuncia de Fariña respecto al lavado de dinero de Lázaro Báez se da en 2013, es decir, él tuvo conocimientos subyacentes y hasta el año 2016 nunca jamás mencionó una palabra respecto a la obra pública. Es muy particular, ni siquiera hizo un amague de saber cuestiones relacionadas a la obra pública. De pronto en 2016 se le ocurre que podía aportar todos estos materiales, ¿para qué? Bueno, para incriminar a la presa mayor de Comodoro Pi, hay que decirlo con todas las letras, que es la expresidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, porque esa declaración de Fariña termina yendo a distintos juzgados, como por ejemplo al de Julián Ercolini, relacionado a la causa de la obra pública. Por eso era tan importante que estos mails llegaran a destino y que esto se trasladara a los distintos juzgados de Comodoro Pi para seguir arrinconando a la expresidenta. Bueno, Fariña va a ser uno de los testigos del juicio de la obra pública. Fariña, con es esto, increíble. en base a esto que le han enseñado. Increíble. Lo de la causa de Lázaro Báez es importante porque esa causa es una causa por lavado de dinero. Esa causa tiene que ver con dinero que se sacó del país, que se llegó a probar, que se sacó del país, había cuentas en el exterior que manejaban incluso los hijos de Báez. Y eso era lo que estaba en juego ahí. En este caso, incluso, hasta el propio aparato de Comodoro Pi hizo todo lo imposible para que el juez Sebastián Casanelo la terminara incriminando a la expresidenta.
como 4 veces le dijeron llame a la indagatoria, hasta que la tuvo que llamar, y él mismo terminó desvinculándola porque no encontraba nada que tuviera que ver con esa causa que era estrictamente de lavado de dinero. Y ahí es donde cae Leonardo Fariña hablando de la obra pública, que no tenía nada que ver con el eje de la cuestión, pero que terminó alimentando otras causas que ahora precisamente van a juicio. Todo en base a truchaje. Acá está saliendo a la luz el armado de las causas. Ustedes fíjense, lo que sorprende también la poca dignidad de muchos de compartir estudios, porque Fariña, no hay que olvidarse, antes lo hablaba el abogado Rosanqui, fue sacado de la cárcel por este gobierno para coachearlo y armar causas en los tribunales contra la expresidenta. Recién explicaba, y hoy está la denuncia de Rosanqui en el juzgado de Alejo Ramos Padilla. A ver, Garabano es un ministro de Justicia que tiene mucho para explicar. No solamente la presión, se hablaba de la presión política, se hablaba del armado de causas, las causas está clarísima cómo se armaban en la Argentina. Se hablaba de la presión política, hoy con la denuncia de Carlos Rosansky, queda testificado como un ministro de Justicia de este gobierno, Garabano, lo presionó en su despacho y le dijo, ¿me trajiste la denuncia? ¿La renuncia? ¿Me trajiste la renuncia? El ministro de Justicia presionando a un juez para que renuncie. Presionándolo con que le iba a iniciar juicio político, con que lo iba a dejar sin jubilación. Alguien que no tiene sustento. Es vergonzoso las cosas que están saliendo a la luz. Ahí tenemos para mostrar el blog que habla la doctora G, con las anotaciones, ahí está. Con todas las anotaciones que le iba acordando y mostrando a Fariña, panelista de los programas oficialistas de la televisión argentina. De delincuente pasó a ser panelista de televisión. Este es el periodismo de guerra que defiende hoy con algunos funcionarios del gobierno a Fariña, porque Laura Alonso defiende a Fariña también. Bueno, casualmente, en esa causa en la que intervenía Carlos Rosansky, Laura Alonso, ¿te acordás que yo te mostré que se presenta automáticamente después del arrepentimiento de Leonardo Fariña y arma una guerra con la AFIP? Filtra información a los medios diciéndole a la AFIP, mire que si avanza en esta causa, se puede caer la causa de Casanelo. Jamás le había consultado a la Oficina Anticorrupción a Casanelo si realmente se caía su causa, si se avanzaba contra Fariña en La Plata. Bueno, otra operación más de la Oficina Anticorrupción a pedido del gobierno, que no hizo más que proteger a Fariña. Bien, gracias Irina, muy buena información aportada hoy por Irina Hauser, como siempre, tenemos mucho más. Enseguidita, Juana Morín te va a contar más de los monos, la operación contra el gobierno socialista en Santa Fe, Patricia Bullrich y D'Alessio. Hugo Moyano, buenas noches, Hugo. ¿Cómo anda? Bien, bien. Van al paro mañana, ¿no? Dentro de un rato. A una hora, ¿no? Y a las 12. A las 12. Vio que el gobierno está metiendo conciliación obligatoria, presiona para que no vayan al paro. Sí, me han llamado muchos compañeros, dirigentes gremiales, que ya le ha llegado la notificación para que digan que no van a ir al paro. Sin embargo, los que me hablaron dijeron, ellos ratificaron que ellos van al paro y bueno, y fueron amenazados por los funcionarios, por el gobierno, o que los van a multar, o que los van a quitar el gremio, o que los van a llevar presos, bueno, un montón de cosas. Pero la gente está convencida de que es la única forma de expresar la voluntad que siente y el malestar que siente la gente, ¿no es cierto?, a través de la medida que se ha tomado para dentro de un rato, para mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un momento muy grave, ¿no?, económicamente para muchos laburantes, ¿no? Muy grave, muy grave. Y todo lo que se señala con lo que las criaturas, sí, todo, donde más afecta a los sectores más humildes. Bueno, y esto es lo que tratamos de que el gobierno entienda, ¿no es cierto?, de que esto va avanzando de una forma ya muy preocupante, porque la gente que se queda sin trabajo pasa esa situación. Y hay mucha gente que está con la preocupación de perder el trabajo porque no se mueve nada. Nosotros lo vemos, siempre decimos que somos un poco el termómetro de la economía. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, una situación bastante compleja, donde los transportes tienen mucho de los camiones
paralizado, mucha gente que no puede conducir el camión porque no hay para transportar, y esto es muy preocupante. Y bueno, y esto se da en todas las actividades, no hablemos de la construcción, no hablemos de otro tipo de actividades. Ahora, ¿imaginaba, Hugo, digamos, que el gobierno haya salido con los tapones de punta a, como usted dice, amenazar, a dictar conciliaciones obligatorias para evitar, digo, ir ya prácticamente contra el derecho a huelga? Por supuesto. Sí, bueno, esto ya de alguna manera, o de una de otra forma, el gobierno lo viene haciendo. Lo hemos hablado ya, cuando se para la posibilidad de discutir la reforma laboral en el Congreso, fue un ataque, pero personal, a mí, a mi hijo Pablo. Bueno, la persecución que hemos dicho acá, claro. persecución, lo quisieron meter peso a su hijo. A Pablo, sí. Inventando cualquier cosa en Independiente, en la organización, no pudieron, buscaron, pero todo, no pudieron encontrar nada porque no hay nada que no se haya hecho como corresponde. Pero insisten. Y ahora amenazan con esto, amenazan con multas y no sé qué, las cosas que... También Patricia Bullrich hoy habló, mire, escúchela, lo que dijo Patricia Bullrich sobre el paro de mañana. Y hemos advertido que no vamos a aceptar ningún tipo de actitud ni de corte de calles o rutas. Lo que ya estamos viendo, y que yo ya lo advertí, son actitudes mafiosas. Ya tenemos 4 colectivos quemados, es decir, que aquellos que llaman al paro por el trabajo lo que hacen es destruir trabajo. Este es el verdadero riesgo país. Bueno, Hugo, ustedes son la causa de que aumente el riesgo país, según Patricia Bullrich. Dice que ya hubo colectivos quemados que son terroristas. Es para reírse porque es tan absurdo lo que dice, pero tan... Ella hablando de terrorista. Bueno, ella después se pasó a la buchoneada, a buchonear a los militares y se puso al otro lado. Pero ella, en su momento, arrancó con los montos, qué sé yo, y ella acusando, realmente, uno no sabe, es tan absurdo lo que hace y lo que dicen los funcionarios del gobierno que ya uno se da cuenta que esta gente ya no da para más, ya no se puede seguir sosteniendo. Ojo, que estoy hablando todo dentro de las normas que establece claro. Pero realmente esto muestra claramente que no están preparados para conducir un país esta gente. No es disparate que dicen. ¿Qué dice? ¿Que se han quemado colectivos? Sí, denunció que ya se habían quemado 4 colectivos. ¿En dónde? Bueno, dijo ella, ¿no? No ha mandado quemar ella. Hay muchos gremios, especialmente industriales y de otros sectores, que mañana no paran. ¿Qué pasa? Bueno, seguramente estará amenazado, esto no me cabe duda. No habrá sido ahora, pero ya habrá sido anteriormente. Y además siempre existió. Ayer se cumplió, no, antes de ayer, se cumplió los 40 años del primer paro que se hizo a la dictadura. Fíjense los gremios que estaban. Los gremios que hicimos el paro y los gremios que estaban del otro lado. Siempre igual, la única diferencia que hay que los taxistas estaban de este lado y hoy no están en ningún lado. Están con el oficialismo, digamos. Claro, y está el gremio del padre del exministro, Triaca, con otros gremios más, que eran los que buscaban el diálogo con el gobierno. Y los que fuimos a esa medida, que realmente yo la recuerdo, yo estaba en Mar del Plata, fue muy... Ahora, Hugo, ¿cómo valora usted la actitud de la CGT? De silencio, no solamente frente a este paro, de silencio frente al industricidio, frente a las pérdidas de las pymes, la actividad económica. Ahora lo vamos a hablar con Aldo. Porque Smith es un hombre, usted lo conoce muy bien, un militante, Acuña. ¿Qué les pasa para estar con esta actitud de silencio frente a la crisis como está la CGT? Y con esto muestran claramente la complicidad que tienen, ¿no es cierto?, en lo que está haciendo el gobierno. Es vergonzoso, es lamentable para los trabajadores y vergonzoso para ellos como dirigentes gremiales. Pero, sinceramente, esto ocurrió históricamente. Reitero, lo que pasó hace 40 años se está dando ahora. Todos los gremios que salimos a la pelea, camioneros en Mata,
los taxistas de aquel entonces, muchos gremios, son los que salimos a pelear en aquel entonces, y los mismos que hoy están del otro lado, estaban del otro lado cuando estaban los... Digo, lo que va a quedar mañana patentizado con la CTA y con otros gremios, ¿puede ser la conformación de una CGT alternativa o es una unidad de hecho en la calle, en el accionar? No, es el comienzo de buscar lo que hace más o menos 30 y pico de años ocurrió cuando estaba Saúl, porque se divide justamente en ese momento. Yo me acuerdo claramente cuando la CTA se divide, se conforma el CTA y se va de la CGT. Bueno, hoy tanto un sector como el otro han entendido que tenemos la necesidad de estar juntos y estamos tratando de lograr ese objetivo. Yo creo que lo vamos a lograr. Y fundamentalmente lo mismo que se hace haciendo en el tema político. Claro, porque usted, es importante lo que dijo en las últimas horas. Usted dijo, yo voy a trabajar por la unidad del peronismo. Digo, porque ustedes están demostrando una acción en la calle de unidad con sectores que antes no se... Pero pareciera como que la dirigencia todavía no, la dirigencia política, ¿no? Claro. ¿Cree que se va a lograr? Claro. Bueno, esto es lo que nosotros siempre decimos, que a veces los dirigentes no entienden el reclamo de la gente, lo que la gente exige. Claro. La gente, este paro es por la exigencia de la gente está cansada, está agobiada, está angustiada por la situación que vive, porque todo el mundo tiene miedo de perder el trabajo. Exacto. Todo el mundo está viendo que su sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, algo hay que hacer. No puede ser que esto ocurra y nos hagamos los distraídos los dirigentes. Desgraciadamente siempre existe dirigentes que ellos la pasan bien, no están mal, y entonces no se dan cuenta de la necesidad de la gente, ¿no? Ratificado todo el paro, ¿no le tienen miedo entonces a estas amenazas o las presiones del gobierno? Si ratificamos, sí, si el paro está ratificado. Sí, yo digo, no le tienen miedo a las amenazas del gobierno, de conciliaciones, amenazas que pueden multarlos, sacarles personería jurídica, gremial. No, yo siempre digo, yo no soy muy valiente, pero lo disimulo bastante bien, ¿no? No, uno se preocupa, pero miedo no. Yo siempre, en la dictadura, con los muchachos cuando éramos muy jóvenes, decíamos, el miedo existe. Lo que pasa es que el miedo no puede vencer a la dignidad. Claro. Si el miedo vence a la dignidad, dejamos de existir como persona. Entonces, la dignidad tiene que ser más fuerte que el miedo para tratar de salir adelante contra este tipo de cosas. Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Bueno, y está la descripción, vos ya también la hacés, ¿no? De la situación que hacía Hugo. Y estas medidas que tomó hoy el gobierno, el Banco Central, de liberar venta de dólares para todos lados, ¿cómo la tomás? No, es más de lo mismo, es un acto de desesperación. Esto termina como pasó hoy con unas tasas de interés todavía más altas que la del lunes. Esa famosa tasa del ELIC, que son las letras del Banco Central, hoy cerraron en el pico más alto en 74,3% anual, capitalizable cada 7 días. Es una tasa de interés que no se puede sostener, y en la actividad privada, lo que decía el compañero Moyano, se siente. Fundamentalmente en los pequeños comercios, en las pymes, inclusive en los sindicatos que a veces tienen que financiar por falta de pago en las obras sociales de parte del gobierno, la demora en los pagos. Y por otro lado, están rifando las reservas del Banco Central, eso es. endeudándose, y hoy se vendió mucho dólar futuro, el Nación y el Central vendiendo dólares baratos para que los grandes capitales fuguen capitales. Digo, la fuga, ¿esto de alguna forma amplía la fuga de capitales? Sí, la fuga de capitales del primer trimestre, información oficial del Banco Central, superó los 5.000 millones de dólares. Así que proyectado en el año son más de 20.000 millones de dólares que se van del sistema argentino. Claro. Con lo cual demuestra que todas estas medidas de subir la tasa, del ajuste monetario, no sirve para nada. Mañana tenemos un paro con una industria que está prácticamente paralizada en un 50%, y de la capacidad instalada casi un 50% no se está usando. Hay gremios industriales que mañana no paran por el paro, sino porque no tienen actividad en la fábrica, ¿no? Sí, es lo que, bueno, justamente el día sábado un político me llamó para preguntarme sobre las cifras del paro, cuánto se paga por día de intereses por la deuda. Y digo, bueno, hablar de que cuesta tanto un paro, si la mitad de la industria hoy no funciona, la tercera parte del comercio tampoco,
tenemos un desempleo de más del 10%, un subempleo del 12%, 3% de la población que ya no busca trabajo porque no encuentra, y los sueldos que están por debajo, muy por debajo de la alta inflación que estamos teniendo. Muchachos, a ver, nosotros vamos a tener este mes, un 5 de abril que está cerrando, casi un 5% de inflación o más. ¿Ya lo tenés medido en un eso? solo mes. Sí, me ¿5%? me falta la última semana, pero está llegando... ¿Cuánto estaba llegando? Cercano al 5%. Oh, es altísimo. Estamos viendo los últimos números, pero aunque sea el 5 o el 4,8, lo que fuese, en un solo mes, no se puede vivir con una inflación del 5% mensual. El resto de Latinoamérica tiene un 3, 4% en un año. En un año. Y nosotros lo tenemos en un mes. Y después, atrás de eso, corren los salarios. Entonces, bueno, hay sindicatos que consiguen ajustes, otros que no. Entonces se hace un círculo vicioso. Sube el dólar, suben los precios, y sube los precios, sube el dólar. Y el gobierno está en un círculo vicioso, y el pato de la boda son los laburantes, el pequeño comerciante, el pequeño empresario, los profesionales, los pequeños profesionales, no los grandes estudios que asesoran cómo evadir los capitales. Entonces, es una trampa mortal en la que entró el gobierno. Yo ojalá que el paro sirva. Yo sé que el gobierno no va a decir nada, pero yo hoy escuché o leí en un Twitter por parte del gobierno que esto era, que había que asimilarlo a aquel que no dejaba ir a trabajar a traición a la patria. Así que, compañeros Moyano, esto no es un derecho de huelga, esto es una traición a la patria. El señor que lo escribió se llama, creo que, Durán Barba, que no es argentino. Y entonces, uno escucha eso, lee y ve con desazón como un gobierno, más allá de lo que piense, que por supuesto no piensa como pienso yo estoy una vereda enfrente de este gobierno, pero hay un mínimo de dignidad, de respeto hacia el trabajador, porque trabajadores somos todos, no es solo el que está en una fábrica o en una empresa de servicios, todos salimos a trabajar todos los días y a ganarnos el mango como podemos. Totalmente. Y entonces, bueno, ojalá que estoy seguro que va a ser exitosa la medida de mañana. Ya estamos con Hugo Moyano y estamos con Aldo Piñanelli. Breve pausa y seguimos, que Hugo Moyano quería decir algo. Breve pausa y seguimos, enseguidita, y se viene el paro nacional general de mañana martes.